Hoy vamos a hablar acerca de las 613 mitzvot. Pero antes de hacer videos de cada una de ellas, quiero hacer una breve introducción respecto a cuál fue la evolución histórica y cómo fue que las llegamos a conocer como las 613. Ahora, yo entiendo que la tradición nos dice que las 613 mitzvot fueron entregadas directamente a Moshe en el monte Sinaí, y está bien si tú crees, pues, si tú tienes fe como en este relato, me parece bien. A final de cuentas, también lo que se dice con respecto a lo que pasó en la historia antigua, pues tampoco es del todo fidedigno. Es también, desde cierto punto de vista, un acto de fe, aunque lo que se ha podido rescatar, pues es debido a la evidencia arqueológica. Pues la verdad es que la evidencia de estos tiempos es muy poca. Entonces, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a exponer a continuación, pues no es con el afán de ofender la fe de nadie, ni de contrariar a nadie, es únicamente exponerles lo que la evidencia arqueológica, histórica, ha recopilado hasta el día de hoy, y no me parece que esto esté en contradicción con el propósito de las 613 mitzvot. Entonces, bueno, la primera influencia que encontramos, evidentemente, está en Babilonia, y particularmente en las leyes de Mesopotamia, en los diferentes códigos que hubo en esta época. Mesopotamia es el nombre que le dieron los griegos a esta zona que está entre los ríos Tigris y Éufrates. De hecho, en griego, Mesopotamia significa ciudad entre ríos, y es la civilización que surgió en la zona de Oriente Próximo, hace unos 3500 años antes de nuestra era. Aquí hay un pequeño mapa. La primera gran ciudad de la que se tiene registro en Mesopotamia fue la ciudad de Uruk. Se desintegró aproximadamente en el 2900 antes de nuestra era, y esta desintegración dio origen a muchas ciudades-estado entre los ríos Tigris y Éufrates. Posteriormente, allá en el 1200, el Imperio Acadio unifica todas estas ciudades-estado y establece su capital en Akkad, lo que hoy día es Bagdad. El Imperio Acadio dura poco tiempo y pronto es reemplazado por la tercera dinastía de Ur, que traslada la capital de Akkad a Ur. No está muy claro, hay mucho debate respecto a si esta Ur histórica es la Ur que aparece en los textos de la Biblia, el que se identifica como Ur de los caldeos, porque hay muchísimas ciudades que empiezan con estas siglas de Ur. ¿Qué es la importancia de Ur? Porque en la ciudad de Ur aparece un código de leyes llamado Ur-Nammu, que estaba escrito sobre arcilla en lengua cuneiforme. Este código no es el primer código de leyes que aparece en Mesopotamia. Se sabe que existieron muchos otros, pero han aparecido de manera incompleta. Entonces, el código de Ur-Nammu es el primero del que se tiene un registro completo con todas sus leyes. Se sabe que fue ordenado por el rey Ur-Nammu, por eso se conoce como el código de Ur-Nammu, o quizá alguno de sus hijos, Shulgi-de-Ur, entre los años 2047 y el 1982 antes de nuestra era. Para que la población aprobara estas nuevas leyes, los reyes sostenían que las leyes les habían sido ordenadas por medio de los dioses y que ellos solo eran unos intermediarios, y por lo tanto estas leyes se vuelven sagradas. Es decir, que la gente no las puede objetar porque vinieron directamente de Dios. El código de Ur-Nammu estaba estructurado en frases condicionales, en donde a cada infracción correspondía una multa en shekels. Aquí no había particularmente castigos crueles, ni azotes, ni muerte. Las multas eran económicas. Pero lo que llama la atención es la frase condicional, es decir, si tú cometes tal transgresión, serás castigado con esta multa, que es un poco parecido a lo que se redacta en los libros de la Biblia. Y después de la tercera dinastía de Ur, da inicio la era del Imperio Babilónico, a cargo del rey Amuradi, que es el hijo del quinto rey amorreo de Babilonia.
¿Qué sucede? Pues en algún momento Babilonia empieza a tomar poder, a sobresalir dentro de todas las ciudades-estado y conquista el territorio, digamos, todos los territorios, por lo que termina ocupando el lugar de la dinastía de Ur. Pero el reino de Babilonia se hace tan grande que la gente empieza a perder sus lazos afectivos. El reino se había hecho tan grande y las personas se conocían tan poco que se preocupaban poco por el bienestar del próximo. Entonces, pues el rey Hammurabi lo que quería era empezar a poner orden y paz en estos nuevos territorios, pues ya que al no tener como esta proximidad y estos lazos de apego, la gente comenzaba a cometer crímenes cada vez que algo sucedía, ¿no? Entonces, si el vecino por accidente mataba a la vaca del vecino, entonces pues el otro quería venganza y mataba al vecino. Pues el trato entre la gente empezó a ser hostil, no era cordial, y este contexto es importante entenderlo. El Código Hammurabi fue decretado aproximadamente en el 1772, antes de nuestra era. Se sabe que contenían 282 leyes que los súbditos debían seguir para conseguir la paz y la abundancia. Eso es lo que dictaba el código. Estaba hecho efectivamente para regular la vida social y económica en todos sus aspectos. Y esto quiere decir que las leyes de Hammurabi regulaban cada uno de los aspectos de la vida de las personas. Pues en estas épocas no había cárcel, entonces pues la gente no era encerrada, entonces tenía que haber otros castigos acorde a la transgresión. Y se guiaba por lo que se conoce hoy día como la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente. Y pues contenía penas mucho más severas para tratar de contener esta avalancha de venganzas que había. Entonces, pues ya no eran solamente multas monetarias, sino que más también se establecía la pena de muerte y en algunos casos torturas, como los azotes con látigo y otro tipo pues, de actos crueles e inhumanos. Y bueno, esto es muy importante recordarlo, porque pues también hoy día se escucha mucho gente que dice, bueno, es que ya no es importante tener una religión, lo importante es que seamos buenas personas, porque es de sentido común no matar, no robar. Bueno, pues tan no es de sentido común que esta sociedad grande que tenía prácticamente ningún lazo entre sus ciudadanos cometía estas cosas y no le parecía extraño ni fuera del sentido común matar a su vecino porque por accidente le mató a un borrego. Entonces, el rey Hammurabi entendió que sí eran necesarias leyes y que las leyes necesitaban tener algún sustento. O sea, la gente no iba a seguirlas solamente porque sí, inclusive no iba a seguirlas solamente por el mero hecho de que existiera un castigo. Entonces, esto también va para las personas que opinan que no, es que la gente solamente sigue las leyes religiosas porque tiene miedo al castigo divino. Esto no es así. Las personas, de hecho, siguen las leyes no porque le tengan miedo al castigo, porque en general cuando alguien le tiene miedo a un castigo, lo único que hace es no seguir las leyes, solamente evitar que los demás se den cuenta. Las personas seguían las leyes no por miedo al castigo, sino porque entendían que era un deber sagrado, porque venían de Dios. Entonces, no era algo que pudieran simplemente omitir, ¿no? O sea, incluso no era porque le tuvieran respeto al rey que estaba enviando este código de leyes, sino era por el respeto y el temor a la divinidad. Por eso seguían estas leyes, independientemente de los castigos o independientemente de si pensaban que el castigo era cruel. Ahora, pues lo que decíamos, entre los pueblos anteriores a Babilonia, entre los acadios y los sumerios, los vínculos colectivos eran más fuertes. O sea, ellos formaban comunidad, se sentían parte de una sola familia, de un solo pueblo. Y además entendían, gracias a estos códigos, que ellos estaban en igualdad de condiciones ante los dioses. Entonces, no importaba quién transgrediera, todos estaban sujetos como al castigo, a la compensación monetaria en el caso de los acadios y de los sumerios, y lo veían como una justa retribución. Pero en cambio, en la sociedad babilonia, que era grande, diversa, las personas no tenían ningún vínculo familiar ni social, y la justicia por propia mano era la norma.
Entonces, por ello, el rey Hammurabi decretó un código mucho más estricto y por lo tanto había pena de muerte incluso para delitos menores como la vagancia o el falso testimonio. Para que esta ley se pudiera entender como absoluta, el rey Hammurabi mandó a grabarla en una estela de basalto negro, es decir, la grabó en piedra, algo que no se había hecho anteriormente. O sea, anteriormente se grababan en arcilla, que es un material mucho más frágil, pero pues esta era una piedra. Y en ella colocó la imagen de Shamash, que era el dios del sol y de la justicia, entregándole las leyes a Hammurabi para unificar al pueblo de Babilonia. Antes de Hammurabi, esta también es otra implementación. Los sacerdotes del dios Shamash eran los que ejercían como jueces. O sea, si alguien cometía una infracción de acuerdo a la ley, eran los sacerdotes del templo los que ejercían como jueces y declaraban a alguien como culpable o inocente. Pero cuando llega Hammurabi, él separa este gobierno-religión, hace esta separación gobierno-religión. Y entonces ya no son los jueces del templo los que son, ya no son los sacerdotes del templo los que son los jueces, sino que nombra a sus propios funcionarios diferentes al templo para que ejerzan como jueces, y así consolida su poder y disminuye el poder del culto religioso. De esta manera, ante la ley, todos eran iguales y los débiles se sentían protegidos frente a los fuertes. Y esto incrementó todavía más el respeto que la población sentía hacia las leyes y, en consecuencia, hacia el rey. Y estas leyes se distribuyeron por todo el reino, no solamente grabadas en columnas de piedra, sino también de manera oral. Es decir, esta escena mítica en donde está el pueblo de Israel recibiendo las leyes de forma verbal, pues de hecho se podría decir que es como un eco de lo que sucedió realmente, ¿no? O sea, numerosos pueblos que eran llamados por un líder para que les transmitiera verbalmente al pueblo las leyes que Dios había mandado para seguir, y con estas leyes podrían conseguir la paz y la abundancia. Sin embargo, a la muerte de Hammurabi, su hijo ya no se interesó por seguir el legado de su padre y Babilonia se volvió a dividir. O sea, es decir, el hijo de Hammurabi ya no se interesó por que la gente siguiera el código de leyes, cual debe de ser, sino que él pensó que a través de la conquista y la guerra y la amenaza era suficiente para mantener la unicidad del pueblo, y por lo tanto, pues la gente le perdió el respeto. Babilonia se comienza a dividir nuevamente en diferentes pueblos y cada uno de los pueblos asumió de manera local sus propias leyes derivadas de las de Hammurabi, siguiendo su ejemplo. Entonces es por eso que los diferentes pueblos tenían un código propio muy similar al de Hammurabi. Esto es muy importante porque muchos dicen, es que la Biblia es una copia del código de Hammurabi. No, a ver, la Biblia no es una copia del código de Hammurabi. Es una herencia cultural en donde cada pueblo había asumido de manera local sus propias leyes, siguiendo el ejemplo de Hammurabi, porque pues había sido el hito histórico más importante hasta ese momento. Y luego después vienen las influencias egipcia y asiria. Aquí es muy importante comprender que de todas las historias que se hablan en la Torá, los 5 primeros libros, pues es una recopilación de leyendas, de leyes, de cultura, de muchas cosas, de siglos. Entonces, no solamente pues hay inspiración en las leyes locales que derivaron del Código Hammurabi, sino que también de otros hechos históricos. Entonces, uno de esos hechos que figuran, se cree, que fueron los Hicsos, que es un grupo misterioso que apareció en Egipto alrededor del 1800 antes de nuestra era. Era un grupo semítico proveniente del área de Siria-Palestina, que se instalaron en la ciudad de Avaris. La gente local los llamaba los Ixos, que significa gobernantes extranjeros, porque a su llegada ganaron gran poder y comenzaron a gobernar Egipto.
y trajeron además grandes mejoras a Egipto. Ellos introdujeron el arco compuesto, introdujeron los caballos, los carros, la rotación de cultivos, el desarrollo del bronce, de la cerámica, pero quizá por lo mismo fueron muy odiados por los egipcios que tenían antes el poder. Muchos creen que estas historias, que ciertas historias bíblicas como la de José, se inspiraron en este periodo, pues ya que habla de un hombre extranjero que llegó, se instaló en Egipto, adoptó las costumbres egipcias, pero que trajo gran evolución tecnológica a Egipto y los libró de la hambruna. Entonces se cree que esta historia de José fue inspirada justamente pues en este periodo histórico. Los hicsos fueron expulsados por un príncipe, el príncipe Amós I, entre el 1570 y el 1544 antes de nuestra era. Y aquí comenzaron a ser llamados Apiru o Abiru, que significa los errantes o los que cruzaron, de donde se cree que proviene el vocablo hebreo, que significa de hecho el que cruzó. Después Asiria invade Egipto entre los años 671 y 666 y lo conquista, pero como no tenían planes a futuro para la potencia, pronto abandonan las tierras en manos de los gobernantes locales. Y en este periodo algunas costumbres se extienden de Egipto a Asiria, como por ejemplo la circuncisión, la clasificación de animales aptos para el sacrificio en los templos, como por ejemplo entre los egipcios, pues era común la creencia de que los animales aptos para los sacrificios a los dioses eran las ovejas y las cabras, y en cambio el cerdo se consideraba un animal impuro. Y esto era tan así que si tú tocabas al cerdo, esto ya te convertía a ti mismo en impuro. Y por lo tanto había que purificarse. Y cuando hablamos de puro o impuro, estamos hablando únicamente del servicio en los templos. Entonces la purificación pues hacía nuevamente apta a la persona para servir en el templo. La purificación se hacía en aguas de río, y también aquí pues encontramos ya la costumbre de la celebración de la luna nueva. Ahora también esto es importante porque en Babilonia a muchos de los asirios no se les decía asirios, la gente los llamaba despectivamente egipcios porque habían tomado sus costumbres de Egipto. Entonces a los asirios, los babilonios, les llamaban despectivamente egipcios en algunas ocasiones. Además de estas costumbres que adoptaron de Egipto, pues los asirios tenían también sus propias legislaciones. Por ejemplo, ellos eran conocidos por tener leyes que protegían a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. No era un interés meramente humano, se sabe que esto era con el objetivo de proteger las propiedades de los nobles. Y también, aunque el idioma de Asiria era el acadio, cuando invadieron a los arameos, la lengua aramea, el arameo, fue la lengua que se extendió por todo el reino. Entonces vamos encontrando aquí diferentes influencias sobre el pueblo hebreo que pues provienen de muchos lados, ¿no? A la caída de Babilonia se impone el dominio asirio y posteriormente vuelve a tomar fuerza un nuevo periodo babilónico hasta que llega Persia. Entonces, pues esto es así: Asiria conquista Babilonia, luego vuelve a retomar Babilonia fuerza y poder, luego vuelve a caer con la llegada de Persia. Y esto nos lleva a la influencia persa sobre Babilonia y la población babilonia. De las primeras evidencias que se encuentran de la invasión persa a Babilonia encontramos el cilindro de Ciro. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, manda a grabar un cilindro en arcilla con escritura cuneiforme acadia en el 539, el cual pues era para fines propagandísticos. ¿Qué es lo que dice este cilindro? En el cilindro se narra que el último rey de Babilonia, Nabónido, prohíbe el culto a Marduk, que es el dios principal de la época. Suspende los servicios religiosos diarios y las ofrendas debidas y profana los templos sacrificando animales impuros, además de oprimir y esclavizar a sus súbditos. Ciro asegura que el dios Marduk lo llama por su nombre y le encarga la misión de liberar a los esclavos de Babilonia y llevar la paz.
y finalmente tiene éxito derrotando a Nabónido, liberando a los esclavos, limpiando los templos profanados, mandando a restaurar otros que ya estaban en desuso y permitiendo que los pueblos regresaran a sus tierras de origen para rendir culto a sus respectivos dioses. Siglos más tarde, este relato, que aparece en el cilindro de Ciro, inspiraría dos conocidos libros de la Biblia, Reyes 4 y Esdras. En el libro de Reyes 4 se narra cómo Amón se convierte en el rey de Judá a los 22 años, pero que muere pronto a manos de sus siervos por servir a otros dioses. Y entonces le sucede su hijo Josías, que para entonces tiene 8 años, pero mantiene su reinado durante 31 años. En el año 18, Josías envía un heraldo al templo de Jerusalén para que hable con el sumo sacerdote y le rinda cuentas de las reparaciones que se estaban llevando a cabo. El sumo sacerdote responde que ha encontrado un libro de la ley, el cual leen en presencia de Josías. Pero al no estar seguro qué significa, el rey manda consultar con la profetisa Hulda, quien le confirma que la ley debe cumplirse o de lo contrario se cumplirán ahí todos los castigos descritos. Josías convoca una asamblea, anuncia el descubrimiento del libro y emprende una purificación religiosa. Manda quemar los utensilios dedicados a otros dioses, expulsa a los sacerdotes, destruye los ídolos y santuarios, expulsa a magos y nigromantes y finalmente celebra Pesaj, lo cual no se había hecho desde la época de los jueces. Según el relato de este libro, Josías muere enfrentando al faraón porque estaba en guerra con Asiria en ese momento y posteriormente el rey de Nabucodonosor de Babilonia conquista Judea y exilia a los judíos. Por su parte, el libro de Esdras comienza su relato diciendo que Ciro el Grande declara cómo Dios le encarga la misión de edificarle un templo en Jerusalén, en la localidad de Judá, para lo cual convoca a todos quienes son parte de ese pueblo para que colaboren en la construcción. De acuerdo al mítico relato, el rey Nabucodonosor había deportado a los hebreos a Babilonia y Ciro se encarga de repatriarlos a Jerusalén. Los hebreos, ahora judíos porque viven en Judea, restauran los servicios matutinos y vespertinos en el templo y comienzan de nuevo las celebraciones de Sukkot, Rosh Hodesh y Pesaj. Y por último, Esdras determina la prohibición de los matrimonios mixtos para evitar que el pueblo se aleje de la ley. ¿Qué sucede aquí? Todos estos relatos implican que justo durante la época del dominio persa, Judea se empieza a poblar. Aunque sigue siendo como parte de Babilonia, Judea se empieza a poblar pues con gente que tiene ciertas cosas en común, quizá leyes en común, quizá fueron beneficiados también el templo de Jerusalén, es posible que haya sido beneficiada de estas políticas de Ciro, de la restauración de nuevos templos, aunque no necesariamente en ese momento el templo fuera dedicado al único Dios, sino probablemente tenía otros fines en ese entonces. Entonces todas estas historias de purificación pues dan lugar como a los primeros intentos ya del pueblo hebreo como tal y de los judíos como tal, pues de unificar a su pueblo y su religión y sus propias leyes y de adquirir una autoidentidad y una autodeterminación. Pero después llega la influencia helena. Siglos más tarde, Alejandro Magno conquista Persia y la ya establecida Judea se convierte en provincia egipcia primero, como parte del reino tolemaico, y la cultura helena, que había sido promovida por Alejandro Magno, se afianza en Judea. Por lo tanto, el arameo, pues aunque sigue siendo como la lengua oficial, pues a este se le empieza a sumar también el idioma griego. Y esto da lugar a que en el año 285 antes de nuestra era, durante el reinado de Ptolomeo II, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, en donde se relatan las leyendas fundacionales del pueblo hebreo y sus leyes, pues ya estaba establecida como tal, porque pues se había ido afianzando durante la época persa, pero pues, pues ya las nuevas generaciones de judíos que vivían fuera de Judea,
pues ya su idioma ya no era el arameo, ni conocían el hebreo tampoco, ¿no? El hebreo bíblico, hablaban griego. Entonces, ante la necesidad de enseñar a estas nuevas generaciones la Torá, la ley, pues se comienza a traducir al griego y también con el objetivo de añadir la Torá al acervo de la Gran Biblioteca de Alejandría. Entonces de aquí se conoce la versión que se llama la Septuaginta, que pues es la Torá, pero en una versión griega y no necesariamente en la traducción más apegada al hebreo. De hecho, pasan muchos años corrigiendo pues estas traducciones para que se apeguen lo más posible a la lengua hebrea. Y luego viene la influencia romana. Como muchas sociedades de la antigüedad, los judíos tenían una sociedad patrilineal, es decir, se consideraba como judío aquel cuyo padre era judío. Pero luego, ¿qué sucede? Cuando Judea se anexa como provincia romana, se impone el derecho romano. Y según las leyes romanas, los hijos de un justum matrimonio, o sea, un matrimonio, tenían el estatus social de su progenitor. ¿Qué significa esto? Antes de Roma, pues no había muchas leyes respecto al matrimonio. Roma fue de los primeros imperios y potencias que establecen un matrimonio legal independientemente de la religión, un matrimonio para el Estado romano, y que solamente era posible darse entre los ciudadanos. Por lo tanto, si una pareja se casaba, pues es porque eran ciudadanos romanos libres y sus hijos se consideraban como ciudadanos romanos porque pues su padre era ciudadano romano. Pero si los hijos nacían fuera de este matrimonio legalmente establecido, entonces adquirían la condición de la madre. Evidentemente, pues los judíos, pues ya que tenían sus propias leyes respecto a la Torá y sus propias costumbres respecto al matrimonio, no se iban a casar mayoritariamente, o al menos no en Judea, como dentro del matrimonio romano, sino pues dentro del matrimonio judío. Entonces, por lo tanto, la condición de judío pues ya no se heredaba a través del padre, porque para ello el padre tendría que estar casado dentro de un matrimonio romano. Entonces, pues la condición de judío comenzó a heredarse por parte de la madre. Después viene la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ya de la era común, cuando en el año 70 el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar una revuelta en Judea. Tras el asedio, Tito conquista Jerusalén, saquea y destruye el templo, y las mitzvot de la Torah relacionadas al templo dejan de aplicarse. Y esto deja pues secuelas históricas. Según el Talmud, después de la destrucción del templo, el rabino Yohanan ben Zakkai se traslada a la ciudad de Yafne, en Babilonia, en donde recibe el permiso del emperador Vespasiano para fundar una escuela, y a la cual se desplaza el Sanedrín. Y más adelante se fundan las escuelas de Sura y Pumbedita. Y se comienza a redactar la Mishnah, que era, según los fariseos, la ley oral que se recibió con la Torah y se dictaba cómo cumplir las mitzvot, y que dictaba cómo cumplir las mitzvot. Ahora, aquí hay que tener un poco de contexto, porque ¿qué es lo que pasaba antes de la caída del templo? Durante la época del templo había diferentes grupos y facciones de judíos. En primera encontrábamos a los saduceos, que eran los descendientes de los asmoneos y eran funcionarios del templo, porque recordemos que en la época de los asmoneos, esta separación de gobierno, sacerdocio, pues desaparece, y los asmoneos se convierten ahora no solamente en funcionarios del templo, sino también en gobernantes y jueces al mismo tiempo. Ellos se consideraban a sí mismos como herederos del sumo sacerdote Sadoc, que también servía en el templo de Salomón, según las leyendas, y surgieron como grupo durante la consolidación de Judea tras la invasión de Persia y la reconstrucción de Jerusalén. Con la invasión de Roma, cuando Judea se convierte en una provincia romana, pues los asmoneos dejan de ser gobernantes, pero se les conservan sus privilegios como funcionarios del templo. Por lo tanto, ellos únicamente creen en la Torá escrita, particularmente pues, en lo referente al templo. Cuando el templo es destruido, pues este grupo pues, pierde por completo poder político y social.
Y luego se encuentran los fariseos, que también se remontan a la época de los asmoneos. Pero ellos, a diferencia de los asmoneos, que pues eran gobernantes y sacerdotes del templo, pues ellos comenzaban a predicar enseñanzas e interpretaciones de la Torah escrita en sinagogas públicas. Ellos creían en la separación gobierno-religión, no consideraban que fuera correcto que un sacerdote del templo fuera también gobernante del pueblo, y por estas ideas fueron perseguidos por los saduceos. Pero gracias a la reina Salomé, en el año 76 a 67 antes de nuestra era, pues ella logra pues que tengan presencia en el Sanedrín y empiezan a incrementar su influencia en el pueblo. Ellos pues no solamente creían en la Torah escrita, sino que a lo largo de los años pues empiezan a recabar enseñanzas e interpretaciones y se comienza a crear la leyenda de que existe una Torah oral que se transmite de generación a generación y cuyos mandamientos estaba prohibido transcribir. Sin embargo, era necesario enseñarlos al pueblo para que supieran cómo cumplir con la Torah escrita. Y pues esto ya nos lleva de nuevo como a la época de la destrucción del templo y a partir de ahí comienzan las persecuciones romanas. Roma empieza pues ya a decaer y pues esta política que tenía de tolerancia religiosa empieza a decaer también. Entonces empieza a haber mucho miedo de que las leyes, particularmente las leyes orales que se habían transmitido de generación en generación, se pierdan. Y en este contexto es que nace Yehuda Anasí. Rabbi Yehuda Anasí pues formaba parte de una familia de clase privilegiada, tenía diversos vínculos políticos y sociales, había estudiado con diversos rabinos y discípulos de Rabbi Akiva y le transmitieron a él la Torah oral. Debido a las persecuciones romanas, él decide en el año 200 de la era común poner por escrito la Mishnah para evitar que estas enseñanzas se perdieran. Mishnah significa repetición. Y entonces él trata de darles como el mejor orden posible para que se entiendan y no se pierdan, ¿no? Entonces, junto con sus alumnos y discípulos, redactan 6 libros, 6 órdenes de la Mishnah. El Seder Seraim, que habla sobre las leyes agrícolas en Eretz Israel, el Seder Moed, relativo a las fiestas durante la época del templo, el Seder Nashim, sobre las leyes de la familia, el Seder Nezikim, sobre las leyes hacia el prójimo, el Seder Kodashim, sobre kashrut y sacrificios animales, y el Seder Tohoto, sobre la pureza familiar. Y pues esta Mishnah a lo largo de los siguientes siglos y años empieza a ser discutida, empieza a ser comentada y empieza a extenderse pues la influencia del Talmud de Babilonia, al mismo tiempo que se escribe el Talmud de Jerusalén. Pues sin embargo, pues prospera más el de Babilonia debido pues a todas las persecuciones romanas, al contexto y demás. Empiezan a extenderse las comunidades judías de la diáspora, empiezan a tener dudas respecto respecto a cuál es la Torá y cómo debe cumplirse, empiezan a surgir pues estas respuestas específicas, pues porque en las comunidades diversas de los judíos de la diáspora no había rabinos todavía, los rabinos empezaban a tomar fuerza en las escuelas y por lo tanto si una comunidad tenía alguna duda en específica tenía que mandar cartas y el rabino ya respondía. Entonces pues empieza también el tema de la responsa, empieza a haber como muchos estudiosos respecto a las leyes y entre ellos pues ya llegados a la Edad Media pues está el Rambam. El Rambam, preocupado precisamente por todas estas discusiones del Talmud, consideraba que si bien en las discusiones alágicas contenidas en el Talmud pues eran pertinentes para los sabios y para los entendidos, para la gente de a pie no era tan fácil entender estos compendios de leyes. Entonces, hacia el año 1170, realiza una recopilación de todas las leyes contenidas en la Torá y cómo debían ser cumplidas según las discusiones y los códigos alágicos del Talmud. Y a esta recopilación la nombra Mishneh Torah, repetición de la Torá, también conocida como la mano fuerte. Es una obra de 14 libros divididos en secciones, capítulos y párrafos. El subtítulo El libro de la mano fuerte hace referencia a la suma del número 14, que está formado por las letras Yod y Dalet y que juntas forman la palabra Yad, que significa mano. Por eso le llaman la mano fuerte.
El Rambam retoma en su Mishneh Torah lo ya establecido en el Talmud, en donde tradicionalmente se clasifican las mitzvot en 248 mitzvot positivas, en donde hay que realizar alguna acción específica, y 365 mitzvot negativas, es decir, en donde se deben evitar realizar ciertas acciones. Ahora bien, en hebreo, las mitzvot positivas son llamadas mitzvot aseh y las mitzvot negativas mitzvot lotase. Algunos consideran que una traducción mucho más apegada al hebreo original serían las mitzvot o los mandamientos activos y mitzvot o mandamientos no activos, porque eso se entiende mejor el propósito de la clasificación y porque pues le quita esta connotación negativa de decir, es un mandamiento negativo. Pues no es que haya ninguna negatividad, sino simplemente se trata de evitar realizar ciertas cosas. Ahora, hay muchas explicaciones de por qué en el Talmud se eligen estos números en particular, ¿no? ¿Por qué hay 613? ¿Por qué 248 positivas y 365 negativas? Bueno, según la tradición rabínica, el 248 era el número de huesos del cuerpo humano y 365 el número de ligamentos que conectan los huesos. Y otros dicen que pues esto significa que con nuestros huesos tenemos que hacer, es decir, llevar a cabo los mandamientos, y que el resto de los 365 días del año tenemos que comprometernos a no violar el resto de los mandamientos. En fin, la Mishneh Torah fue el primer código alágico que estaba dividido en temas. En general, los códigos alágicos pues solían tener la misma clasificación que tiene el Talmud en sus órdenes, en sus libros, etc. Además, este código estaba escrito en hebreo. Muchas otras obras estaban escritas en idiomas locales, pero el Rambam consideraba que esto evitaba la universalidad del documento, es decir, pues forzosamente tenía que traducirse para poder entenderlo, y las traducciones pues eran caras o tardaban en realizarse. Muy criticado fue porque también fue el primer código que no cita el Talmud. Entonces, pues muchos decían, bueno, pero pues estas leyes, ¿de dónde te las sacaste? ¿De dónde dice que sí se cumplen, no? Aunque él siempre aseguró que su obra se basaba en el Talmud, muchos no lo creían, no fue bien recibida por todos, pero a la larga, a lo largo del tiempo, pues muchos estudiosos, pues tratando de aprobar o desaprobar la obra del Rambam, encontraron que efectivamente, pues sus ideas, tratados y demás, pues provienen de muchas fuentes, pero principalmente del Talmud. Y sobre todo, pues ser explícito en cuanto a cuáles y cuántas eran las leyes y cómo debían de cumplirse. El objetivo de la Mishneh Torah era que las personas aprendieran la Torah escrita, pero también cómo cumplirla, sin necesidad de recurrir al Talmud, pues que era una obra pues ya más de gente más entendida y más estudiada, porque era una obra compleja. Solo los maestros podían comprender lo que el Talmud decía, y esto después de muchos años de estudio. Pero las personas de a pie necesitaban también una fuente para entender cuáles eran los mandamientos y cómo cumplirlos, y el objetivo pues de la Mishneh Torah era precisamente llegar a estas personas que no eran maestros, sino que pues eran personas que en la vida cotidiana necesitaban una fuente mucho más inmediata y más sencilla de comprender. Entonces, pues esta es como la introducción de por qué son 613 mitzvot, qué significa que sean positivas, qué significa que sean negativas, cómo se fueron consolidando a lo largo de la historia a través de siglos, y cuál es la importancia. Es decir, no son solamente un tema religioso, sino es una herencia cultural fuerte, que a final de cuentas pues ha prevalecido en su objetivo, ¿no? Es el objetivo de darle la paz a las personas y de hacerlas mejores personas. Entonces, ya con esto ya podemos entender mejor cuál es el propósito de cada una de estas leyes y cómo las podemos cumplir de la mejor manera. Gracias.